que son más o menos las mismas instrucciones que ya hemos conversado. Puede ser uno o varios casos, puede que les pida escribir una presentación al tribunal, puede que le pida que le redacte un informe a su cliente, va a depender de la cantidad de casos que haga, y va a ser de 3:30 hasta 5:30 el trabajo. Se los va a enviar Montserrat a las 3:30. Voy a empezar a grabar. Profe, tengo una pregunta. Sí, Benjamín. En relación a la revisión, a lo que le pregunté el lunes sobre revisar la prueba, me estoy intentando comunicar con el ayudante, le dejé un mensaje y le mandé un correo, pero no me ha respondido, entonces no sé cómo hacerle llegar las consultas. Benjamín, anota ahí. Mauro, lave2. Una pura O entre medio. Mauro lave2 @gmail.com. Y escríbeme a mí mejor. ¿Ya? Ya, profe, le mando Ya. el correo apenas termine la clase. Listo, me manda y yo trato de contestarte rápido. ¿Ya? Voy a compartir pantalla porque hay que pasar materia y ya se nos están acabando las clases, pero yo creo que vamos relativamente bien. Si pueden darse cuenta, subí más material al Educandos. ¿Mm? Si se fijan bien, y así lo debieron estar haciendo porque eh, ya debería estar estudiando procesal. Ya hemos visto toda la estructura de juicio ordinario. Si es preparatorias, si las preparatorias, demanda, contestación, réplica, dúplica, conciliación, periodo de prueba. Y aquí termina, en el periodo de prueba, termina los momentos jurisdiccionales que estudiamos el año pasado. ¿Mm? La facultad de conocer. Ahora el juez ya conoce todo el conflicto, ya recibió la prueba, y ahora tenemos que entrar a la fase de... Antes de entrar hay que entrar a la fase de juzgamiento, que es esta etapa especial donde el juez va a tener que tomar una decisión sobre si acoge o rechaza la demanda. ¿Mm? Entonces vamos a partir con qué pasa una vez que ya ha terminado eh, la prueba. Una vez que ha terminado la prueba, pasamos a un escrito que se llama de observaciones a la prueba. Hay un periodo en donde el legislador le da espacio a las partes para que hagan un análisis de la prueba rendida propia y la prueba de la contraria. Es un escrito de observaciones a la prueba que es muy útil en los juicios complejos porque usted le ayuda al juez a hacer un análisis probatorio y decir, mire, usted me pidió probar tal cosa y yo la probé. Le pidió a la contraparte que probara tal cosa y ella no lo probó. Este escrito, que en español antiguo se llamaba el alegato de bien probado, eh, hoy día se llama el escrito de observaciones a la prueba, y una vez vencido el término probatorio, las partes pueden, es una carga procesal, no es una obligación procesal, es una mera carga procesal. Si yo no la hago, no pasa nada. 10 días contados desde que la prueba se ha terminado. Artículo 430.
y es facultativo de las partes hacerlo. ¿Un buen litigante tiene que hacerlo? Por supuesto. Vencido el término de prueba y dentro de los 10 días siguientes las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Usted en ese caso destaca la prueba propia, destaca las debilidades de la prueba contraria y le dice al tribunal por qué razón cree que hay que acoger la demanda o rechazar la demanda, depende si usted sea demandante o demandado. Entonces, termina el periodo de prueba, se abre un periodo especial de 10 días para las observaciones a la prueba y luego el trámite siguiente es la citación para oír sentencia. Citación para oír sentencia. Estamos estudiando los trámites posteriores a la prueba del artículo 430 en adelante. Aquí este trámite es simbólico. Se cita a las partes a oír sentencia, no es que se le diga que en una fecha determinada va a dictarse la sentencia. El artículo 160 señala que tenemos plazo de 2 meses los jueces para dictar sentencia en materia civil, sino que esta resolución que dice, habiéndose cumplido con el término de observaciones a la prueba, cítese a las partes a oír sentencia. Este es simbólico, pero es trámite esencial. Si no se cita a las partes a oír sentencia, es causal de casación en la forma, porque es un trámite esencial. Y aquí, lo que se hace con la citación a oír sentencia es clausurar el debate. Clausurar el debate. Ya no se reciben más pruebas, ya no se piden más pruebas. Y ahora sí, recuerden que esto de pedir más pruebas también ya estaba clausurado, porque ¿cuál era el plazo máximo para pedir pruebas? Pregunto a esta distinguida audiencia que me acompaña hoy día a la tarde, ¿cuál es el plazo para solicitar pruebas? ¿No es el del término probatorio? Durante el término probatorio. Término probatorio dice Christopher Reyes, muy bien. Entonces aquí se clausura el debate. Entonces, ¿cuándo? Artículo 432, vencido el plazo para hacer observaciones a la prueba, se dicta esta resolución bastante simple, que se señala, cítese a las partes a oír sentencia. Artículo 432. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 430, esto es los 10 días para hacer el trámite de observación a la prueba, se hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará a las partes a oír sentencia. ¿Qué otra oportunidad conocemos? Bueno, evacuado el trámite de la dúplica, demanda, contestación, réplica, dúplica, el juez se da cuenta que el demandado se está allanando a la demanda, y allanarse a la demanda significa que no hay prueba, y finalmente, entonces si no hay prueba hay que pasar de inmediato a citar a las partes de sentencia. O bien, cuando el demandado no controvierte los hechos invocados por el demandante, y también se tiene que citar las partes de sentencia, o finalmente, cuando las partes le piden al tribunal, de acuerdo al artículo 313, que falle el procedimiento, el pleito, sin el trámite de la prueba. Esta citación a oír sentencias no es apelable, pero hay el derecho a recurso de reposición fundado en un error de hecho, tercero día. Es decir, mire, usted citó a oír sentencia, pero no han transcurrido los 10 días para que yo haga observaciones a la prueba. Y es apelable de conformidad al artículo 326 cuando el juez hace una mala apreciación de la controversia. Recuerden que el artículo 326 señala que usted puede apelar cuando, evacuado el trámite de dúplica, el juez lee mal los antecedentes y cree que no hay controversia, y como no hay controversia, no recibe la causa prueba.
El artículo 326 dice, es apelable la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de la recepción de la causa a prueba. Entonces podría pasar lo siguiente, ¿no? Usted cita a las partes a oír sentencia, después de evacuado el trámite de la dúplica, usted demandado entiende que hay controversia, el juez lee mal y pondera mal y dice, aquí no hay controversia, cito a las partes de oír sentencia. En ese caso, la resolución es apelable conforme al artículo 326. Recuerden que la omisión del trámite para citación a oír sentencia es la nulidad por vía del recurso de casación en la forma que lo vamos a estudiar el próximo año. El próximo año estudiamos recurso. El recurso de casación es una de las formas de proteger la corrección del procedimiento. Y es una forma de proteger la corrección del procedimiento porque es muy importante porque es la manera de proteger el debido proceso. Cuando usted lleva a cabo el proceso correctamente, usted asegura garantías de debido proceso. ¿Ya? Y por tanto, si usted no cita a oír sentencia, el trámite es nulo y la sentencia pasa a ser nula. ¿Cuál es el efecto de la citación para oír sentencia? Se cierra el debate, la causa queda en estado de fallo, no se admiten entonces escritos ni pruebas algunas, salvo los casos de excepción que vamos a estudiar después. El artículo señala cuáles son las excepciones a este principio. Dice, citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género. Y ahí, de inmediato, está acribillado de excepciones que están aquí, aquí, lo cual se entiende sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 83 y 84, que ustedes ya conocen, que son las nulidades procesales, artículo 159, las medidas para mejor resolver, artículo 290, las medidas precautorias, porque el artículo 290 no pone límite temporal para prever las medidas precautorias. Y luego los plazos establecidos para impugnar documentos, que vamos a ver esta clase o la otra, porque son excepciones para poder todavía hacer observaciones luego de haber citado las partes o oír sentencia. Y finalmente el artículo 431, que habla de la agregación de ciertos documentos por prueba no rendida o fuera del tribunal y que no hubiera sido agregada al proceso. Entonces vamos a hacer análisis un poquito más breve de cada una de estas cosas. Incidentes de nulidad de logrado, no tiene límites durante todo el proceso, entonces podemos alegar la nulidad de todo logrado pese a que se ha citado a las partes a oír sentencia. Podemos presentar medidas para mejor resolver, que vamos a explicar en la lámina siguiente de qué se tratan. Podemos pedir medidas precautorias, no existe limitación temporal para asegurar la pretensión del demandante. Podemos impugnar los documentos públicos, los documentos privados y las traducciones, lo vamos a estudiar después. Impugnarlos significa que no son veraces, de que los documentos son falsos, de que están incompletos, etc. Ciertos incidentes como acumulación de autos, el privilegio de pobreza, el desistimiento de la demanda y la conciliación. ¿Por qué? Porque la conciliación que no es obligatoria, la conciliación que no es obligatoria puede citarse en cualquier parte, entonces puede el tribunal citar a las partes o oír sentencia, pero aún así también puede llamar a conciliación.
porque la ley dice en cualquier estado del proceso. Y finalmente, la agregación de la prueba que había sido fuera del tribunal y que aún no hubiera sido agregado al proceso, no impide la dictación de la sentencia, salvo que el tribunal, por resolución fundada, lo estime estrictamente necesario para la acertada resolución del caso, en cuyo caso debe reiterarse la prueba como medida para mejor resolver. ¿Qué son estas de las medidas para mejor resolver? Esto ha generado bastante controversia en la doctrina, porque en el proceso civil el juez trata de quedarse equidistante de las partes, es decir, resguardando con mucha fuerza el principio de imparcialidad. Esto no se ve siempre en los procesos, porque en el proceso penal, ¿a quién protegemos en el proceso penal? ¿Quién es el protegido por el proceso penal? Pregunto. El juez, de hecho, el juez tiene un rol protector en el proceso penal, especialmente respecto de un interveniente. ¿Quién creen ustedes que es? De la víctima. ¿El imputado? Hay dos aquí, uno dijo víctima, el otro dijo imputado. La verdad que es efectivamente, como se dijo al último, es el imputado el protegido del proceso penal, porque ese imputado se le presume inocente y además está siendo investigado por el Estado, entonces tiene todo el poder estatal detrás respecto de un pobre ciudadano que se le está investigando que tiene presunción de inocencia. En el proceso laboral hay un principio. ¿A quién creen que protege el proceso laboral? Trabajador. Al trabajador. Está el principio. Al trabajador. Muy bien, está el principio pro operario. Pero en materia civil, el legislador parte de la base que las partes están en un estado más o menos de igualdad. Por tanto, el juez lo que hace respecto de las pruebas, que esto es lo que estamos hablando, respecto de las pruebas es decir, yo tengo dudas y dicto esta resolución que es la recepción de la causa a prueba y le pido a las partes que aporten pruebas. Y de manera tal que, como decían los romanos decían non liquid. El juez empezó a revisar la sentencia, veía el proceso, veía las pruebas y decía, no tengo claro este punto. Y decía non liquid, no lo tengo claro. Como no lo tenía claro, la pregunta siguiente era, ¿quién tenía que probar este punto que no me lo dejó claro? Y el que tenía que probar y no lo había logrado, perdía el juicio. ¿Por qué? Porque esto es principio de las partes son las que aportan pruebas, el juez las analiza y resuelve. Y aquí, con el objeto de esto, de asegurar la imparcialidad hasta el final al juez en el proceso. Pero el artículo 159 nos altera la regla, porque dice, si usted no lo ve claro, usted podría pedir medidas para mejor resolver. Y ahí hay una pequeña jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 52, que tiene casi 80 años. Dice, las medidas para mejor resolver pueden decretarse con el fin de complementar o adicionar pruebas rendidas antes por las partes. Y el juez es el que las pide. Y esto es lo complejo. Porque el titular de las medidas para mejor resolver es el juez. El juez, estudiando los antecedentes para dictar sentencia, tiene dudas de algo y en vez de decir non liquid, en vez de decir, mire, él no probó, él va a perder, se baja del estrado y empieza a inquirir, y por eso se llama principio inquisitivo, prueba para ver si puede aclarar un punto que le parece dudoso. Entonces, lo primero, las partes no son titulares de esto y le corresponde únicamente al juez esta facultad. Las medidas para mejor resolver, dice la jurisprudencia que estoy leyendo, constituye
una facultad privativa del sentenciador. Este puede hacer o no hacer uso de ella. Esto significa que las partes pueden solicitarlas, no pueden solicitarlas. Si el tribunal ha denegado una diligencia en la aclaración, puede o no decretarla en esa oportunidad. Entonces, el artículo 159 dice: solo dentro del plazo para dictar sentencia la podrá dictar de oficio. Ustedes saben que los jueces no actúan de oficio por aplicación del Código Orgánico de Tribunales, que rige el principio de pasividad del tribunal. Y estas que se dictan fuera de plazo se tendrán por no decretadas. Es decir, el único plazo para dictarlas es el plazo para dictar sentencia. El plazo para dictar sentencia está en el artículo 162 y es de 60 días. En ese plazo de 60 días, el juez puede decretar las medidas para mejor resolver. Como es un plazo que, aunque esté en la ley, se refiere a actuaciones propias del tribunal, no es un plazo fatal, porque los plazos fatales, según el artículo 64, son para las partes. Este es un plazo para el tribunal. ¿Cuáles son estas medidas para mejor resolver? Están en el artículo 159 y son la agregación de cualquier documento que estime necesario para esclarecer el derecho de los litigantes. No distingue entre documentos públicos o privados, que los vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar esta misma clase, que se encuentre en poder de las partes o de terceros. La confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que consideren de influencia en la cuestión y no resultaren probados. Aquí los requisitos son copulativos respecto a la confesión, que recaiga sobre hechos que son de influencia en la cuestión, o sea, sustanciales, y que recaiga sobre hechos que no resulten probados en el procedimiento. Luego, la inspección personal del tribunal, el informe de peritos y la comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio para que aclaren o expliquen dichos oscuros o contradictorios. Requisitos copulativos: testigos que deben haber declarado en el juicio y que estos aclaren sus dichos. Es decir, si aclaren sus dichos significa que no se le pueden hacer preguntas sobre otros hechos, solo para aclarar lo que ya dijeron. Y también la presentación de cualquier otro auto, en este caso auto, el expediente, que tenga relación con el pleito. Y por aplicación del artículo 37 sobre tramitación digital, esto hay que actualizarlo. Hoy día hay carpeta digital, artículo 37 se pide que el tribunal que está a cargo de la carpeta le permita revisarla al que está pidiendo la medida para mejor resolver. Esta referencia a la fotocopia de las 250 hojas hay que eliminarlo porque solo se aplica a los procesos civiles que partieron antes de la tramitación de ley digital, que ya prácticamente no deben quedar porque la ley de tramitación digital ya tiene 3 años en el país. Estas son las únicas medidas que se pueden dictar, pero abarcan a casi todos los medios de prueba: los documentos, la confesión, la inspección del tribunal, el informe de perito y la comparecencia de testigo y la presentación de cualquier otro antecedente. Entonces se trata de una intervención bien potente porque el juez tiene dudas respecto de algo y, como les digo, esa duda debiera hacer ganar el juicio a quien, o sea, esa duda debiera hacer perder el juicio
a quién tenía que probar. Pero el legislador se baja del estrado, deja de ser imparcial, el juez se baja del estrado, deja de ser imparcial y trata de hacer estas medidas. La notificación por estado diario es que la regla general, a las partes siempre por estado diario, pero hay algunas que pueden afectar a terceros, entonces ahí, como ustedes saben, el artículo 48, cuando tengamos que citar a personas al tribunal, no se notifica por estado diario, sino que por cédula, es inapelable y, a excepción de la apelación contra la resolución del tribunal de primera instancia que dispone el informe de perito, el resto es inapelable, y el plazo para cumplirlas es de 20 días contado de la fecha del decreto que la disponga, y vencido este plazo de 20 días se tendrá por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite. Si se necesita un término probatorio especial, lo habíamos estudiado la clase pasada, se puede abrir no superior a 8, improrrogable y limitado solo a los puntos de la medida para mejor resolver, y por tanto, si hay que probar, se puede presentar la lista de testigos dentro de los 2. Vencido el término que ya hemos señalado, el tribunal citará a las partes a oír sentencia. Llegamos entonces aquí al final de nuestro juicio ordinario. Ya pueden decir que conocen cómo se tramita completamente el juicio ordinario de mayor cuantía, que es el juicio madre, de acuerdo al artículo 3º del Código de Procedimiento Civil. Si hacemos un raconto, están todos los actos preparatorios con las medidas prejudiciales propiamente tales, las medidas probatorias, prejudiciales probatorias, precautorias. Luego estudiamos precautorias y luego estudiamos la manera de iniciar el juicio a través de la demanda y las distintas formas de reaccionar desde el imputado, desde no hacer nada hasta hacer defensas o poner excepciones, ya sea dilatorias, perentorias o de fondo. Vimos las mixtas, las perentorias, y luego vimos también la contestación, la demanda, la réplica, la dúplica. Vimos también la conciliación, el periodo de prueba, el periodo de prueba ordinario, el periodo de prueba extraordinario y los términos especiales de prueba. Luego los trámites posteriores, la citación, el periodo de observaciones de la prueba, la citación de las partes a oír sentencia, las medidas para mejor resolver, y ahí se le entrega el expediente al juez y se inicia el segundo momento jurisdiccional, que es el momento del juzgamiento. Ya ha terminado la labor de los abogados y ahora le toca este proceso personal al juez para dictar sentencia. Recuerden, la sentencia definitiva deberá pronunciarse dentro del término de 160 días desde que la causa quede en estado de estarlo. Es un plazo que no es fatal porque es para el juez, pero su incumplimiento podría generar una amonestación al juez. Si el juez no dicta sentencia dentro de este plazo, será amonestado por la Corte de Apelaciones respectiva, y si a pesar de esa amonestación no expide el fallo dentro de un nuevo plazo que la Corte le designe, incurrirá en la pena de suspensión de su empleo por el término de 30 días, que será decretado por la misma Corte. Profe, tengo una pregunta. Sí. Sobre las medidas para mejor resolver. Uh-huh. ¿Qué tan comunes son que el juez las pida? ¿O es como una excepción como muy contada? ¿O es bastante recurrente? No es la regla general, pero sí se dictan. Algunos también sostienen que es también una mala praxis del tribunal, porque como tiene 60 días para resolver y a veces está con mucho trabajo, dicta estas medidas con el objeto de dilatar y generarse un nuevo plazo para dictar sentencia. Otros jueces las dictan y estiman que cuando tienen dudas tienen la obligación de esclarecerlas. Va a tener relación con
¿Qué crea el juez de cuál es su rol en el proceso? Si el juez cree que su rol en el proceso es buscar la verdad, él, por sí mismo, y va a tender más a dictarla. Si el juez entiende que los interesados en la verdad son las partes, probablemente no las dicte. Pero yo te diría que no son poco comunes. No son mayoritarias, pero tampoco son poco comunes. Finalmente, un pequeño recordatorio. ¿De otras formas pueden terminar el juicio ordinario antes de la sentencia? Bueno, por una conciliación, por un avenimiento, por un desistimiento de la demanda, porque se decreta el abandono del procedimiento ante la inactividad del demandante, porque se llega a una transacción o porque sustraemos este asunto de la justicia ordinaria y se lo endilgamos a un tribunal especial creado por las partes, que es el arbitraje mediante un contrato de compromiso. Y hemos terminado entonces el juicio ordinario. ¿Hay alguna duda? Profesor, con respecto al periodo de ejecución, ¿cómo se puede? Porque el juez dicta la sentencia, pero después se tiene que ejecutar. Para el periodo de ejecución. Usted va a dictar la sentencia, la va a notificar a las partes. ¿De qué manera se notifica la sentencia definitiva? ¿Por cédula? Por cédula, ¿cierto? Por cédula. ¿Y qué periodo se va a abrir? ¿Que es un derecho humano? El de apelación. Que es el derecho a recurrir. Muy bien. Muy bien, Camila, va a apelar. Va a apelar. Recuerden que, es el derecho a revisar completamente la decisión, en los hechos y en el derecho. ¿Ah? Entonces, primero, antes de la ejecución, vamos a apelar. Y vamos a ver. Pues ahora, puede que nadie apele, ¿verdad? Claro. Entonces, Eduardo, la pregunta es súper simple. ¿Cuáles son las sentencias que se pueden cumplir? Aquellas sentencias que están Ejecutoriado, ¿no? ejecutoriadas. Ya. Ah, ya. Y para que una sentencia esté ejecutoriada tiene que o no ser apelada o no ser recurrible, o si es recurrible, que se hayan ejercido los recursos y se hayan resuelto, o bien que no se hayan ejercido los recursos. Entonces, estampado el certificado de que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, abrimos el periodo de ejecución, que lo vimos en el semestre pasado. Lo hacemos ante el mismo tribunal, a través del cumplimiento incidental del fallo, o lo hacemos en un tribunal distinto mediante el juicio ejecutivo, porque la sentencia definitiva o interlocutoria tiene mérito ejecutivo. Ya, vamos a estudiar los medios de prueba. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Mi duda es bien patuda. ¿Cómo se redacta un informe para un cliente ficticio? Usted le manda una carta, le dice, estimado señor González, el 23 de agosto usted concurrió a mi oficina y me dio a conocer los siguientes antecedentes y me ha consultado respecto a la factibilidad de rechazar la demanda o acoger esta demanda. Respecto de esto le quiero señalar tal cosa. Tenemos tales dificultades, y eso. Y usted le hace un informe. Gracias, profe. Eso, muy bien. Ya. Vamos a una de las partes más interesantes. Esto es una de las cosas que más me gusta a mí. Esto es lo que más me gusta en serio para hacer clases. De verdad. Como soy juez, perdone que lo diga así, yo sé que a algunos no les gusta, pero los jueces
nos especializamos en valorar las pruebas. Este es un trabajo bien especial porque lo producen otros, que son las partes, y después los jueces los analizamos para saber qué cosas están probadas y qué cosas no están probadas y por qué. ¿Mm? En la historia del derecho no siempre fue importante probar, pero esto es más bien un deseo desde los racionalistas, desde 1700 en adelante, en que empezamos a pensar, bueno, es mejor probar. Hay que acreditar estas cosas. Esto tiene sentido. Las partes pueden estar diciendo cosas que no son ciertas, o las partes pueden tener una percepción de las cosas distintas de la realidad, mejor que se prueben. Entonces vamos a empezar a estudiar pruebas. Probar implica establecer en el proceso, con los medios de prueba que están establecidos en la ley, cuáles son los hechos que sirven de fundamento a la pretensión que se ha hecho valer. La prueba, entonces, primera precisión, se refiere a los hechos. El derecho no se prueba, el derecho se interpreta, se aplica, pero no se prueba. Salvo el derecho extranjero, que para nuestra legislación, lo vamos a estudiar después, el derecho extranjero es un hecho. El profesor Alsina señala que se entiende por medio de prueba el instrumento, cosa o circunstancia en los que el juez encuentra motivos para su convicción. Como a manera de ejemplo, o sea, a manera de precisión de lo que dice el profesor Alsina, los jueces vamos encontrando razones para dar por establecido una situación en función de los medios de prueba que se señalan, pero como el juez hace ejercicio de soberanía, porque la jurisdicción es parte de la soberanía de un Estado, el juez está obligado como autoridad a explicitar las razones por las que dio por probado un hecho o por qué no dio por probado un hecho. En materia civil, vamos a centrar nuestro conocimiento en materia civil. En materia civil existe un sistema muy reglado respecto de cuáles antecedentes, instrumentos o cosas o circunstancias son efectivamente medios de prueba. En materia penal, en materia de familia y en materia laboral hay libertad para incorporar cualquier antecedente que le pueda servir al juez para formar convicción como un medio de prueba. En materia civil, solo el legislador determina qué cosa es medio de prueba o no. Igual en materia civil ha sido, ya lo vamos a ver, que es un poco más laxo, porque bajo la voz instrumentos se han permitido que ingresen otros modernos medios de prueba como las cámaras, las grabaciones, las imágenes, los sonidos. Entonces, el artículo 1698 del Código Civil, aquí en esta clase sobre prueba, les voy a pedir que tengan también a mano el Código Civil. Hay harta norma que está en el Código Civil, ¿ya? Artículo 1698 del Código Civil, las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesión, juramento diferido e inspección personal del juez. Lo mismo repite el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Los medios de prueba que pueden hacerse uso en juicio son los instrumentos, los testigos, las presunciones, la confesión de parte, la inspección del tribunal, el informe de peritos y las presunciones. En cambio, si ustedes miran el artículo 323 del Código Procesal Penal, más moderno, más ajustado a la forma actual en que se logra probar en tribunales los hechos controvertidos, establece una gama mucho más amplia de medios de prueba, dicen. ¿Por qué? Porque como les expliqué, en materia
procesal penal, en familia y en laboral, existe libertad de medios de prueba. Y miren lo que señala el legislador penal. Los medios de prueba no regulados expresamente podrán admitirse como pruebas películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o el sonido, versiones taquigráficas y en general cualquier medio apto para producir fe. El tribunal determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola en lo posible al medio de prueba más análogo. ¿Se dan cuenta? Es mucho más amplio la posibilidad de probar en los sistemas nuevos. Y por eso conversábamos en la clase pasada esta cosa especial de que te pueden tachar un testigo en materia civil por falta de imparcialidad y eso te puede generar perder el proceso, y eso en materia penal ya no se ocupa, en materia civil tampoco. Clasificación de los medios de prueba. Clasificación de los medios de prueba. Según el momento en que se produce la prueba, uno puede hablar de prueba preconstituida, aquellas que existen antes del juicio, y esto es muy común. Es muy común que usted, por ejemplo, firme un contrato y quiera dejarlo por escrito. Eso es prueba preconstituida, porque usted quiere dejar el contrato por escrito, ¿para qué? ¿Para qué quiere dejar el contrato por escrito? Para que quede constancia en caso de que se produzca, no sé, un despido, una injusticia. Una controversia, ¿verdad? Por eso se llama prueba preconstituida. ¿Se dan cuenta? En general, nos anticipamos a la posibilidad de un conflicto y entonces la preparamos antes. Pero hay otras que no se producen antes y se llaman pruebas circunstanciales. Aquella que nace o se produce durante el juicio, como los testigos. Según el contacto con el juez, se llaman pruebas directas. Son aquellas que permiten formar la convicción del juzgador por la observación propia del hecho por parte del juzgador. Es lo que se llama, por ejemplo, la inspección personal del tribunal, donde el juez directamente va a un lugar, lo observa directamente la cosa que las partes quieren que uno observe. Si ustedes lo miran aquí, está lo que se llama el principio de inmediación. Y esto es muy importante porque esto es una de las ganancias de los sistemas orales que no tienen los sistemas escritos. En los sistemas orales, en el juicio oral, en lo penal, en el juicio oral laboral, en el juicio oral de familia, el juez percibe directamente las pruebas. Los testigos van al tribunal, los peritos van al tribunal. Cuando hay fotografías se exhiben directamente ante el juez. Todo. Es decir, nadie le cuenta la película al juez y el juez tiene una relación directa con la prueba. Y por tanto, como tiene una relación directa con la prueba, permite un contacto con ella y saca mejor información el juez. A diferencia de lo que son las pruebas indirectas, el tribunal no forma su convicción por la observación directa del hecho, sino que a través de otros, por ejemplo, los testigos. Cuando un testigo es distinto que te cuente alguien algo a que el testigo lo vea, ¿cierto? Eso es prueba indirecta. ¿Puede un juez ser testigo de un hecho y además ser juez en ese mismo juicio? ¿No? No, no puede. O sea, si voy caminando por la calle y veo cómo atropellan, vean cómo se produce un accidente de tránsito que termina en mi tribunal, yo soy testigo, no soy juez. Yo no puedo entrar como juez. ¿Mm? Según su eficacia, esto lo vamos a estudiar mucho. En Chile, en materia civil, anótenlo por ahí, es importante, no se les puede olvidar nunca, lo preguntamos mucho en los exámenes de grado, yo también, yo tomo exámenes de grado en esta escuela. Hablamos en materia civil de un proceso que tiene una prueba que se llama prueba legal o tasada. Prueba legal o tasada. El juez le da valores a las pruebas
no por su propia convicción, sino porque el legislador se lo ordena. El legislador le dice, estos medios de prueba hacen plena fe o plena prueba. 2 testigos contestes en los hechos, plena prueba. El juez, el legislador desconfía del juez en materia civil y le dice, mire, los valores probatorios se los doy yo. Eso no pasa en los sistemas modernos, que son los sistemas de sana crítica. Los sistemas modernos o de sana crítica no le dan al juez cuáles son los valores probatorios de cada prueba. Le dicen al juez, usted forme su convicción con los medios de prueba que a usted le parezcan mejor. Pero usted me va a explicar por qué prefiere un medio de prueba por sobre otro. Entonces, según su eficacia, en los sistemas de prueba legal o tasada, hablamos de plena prueba, cuando aquella prueba es eficaz para dar por establecido un hecho, por ejemplo, la confesión sobre un hecho personal, o hablamos de prueba semiplena cuando los medios de prueba no bastan por sí solos para acreditar los hechos y necesitan de otras pruebas porque, por ejemplo, solo sirven de base para una presunción. Según sus efectos, hablamos de pruebas idóneas, aquellas que producen en el tribunal condición de certeza, es decir, estoy seguro de que esto sucedió de la manera que el medio de prueba me lo señala, o pruebas ineficaces, aquellas que no dan condición de certeza, aquella prueba que es dudosa, aquella prueba que no aporta algún antecedente serio. Según su relación con el conflicto, hablamos de pruebas pertinentes, aquellas que logran probar hechos que son pertinentes al conflicto, y pruebas impertinentes, aquellas que no se relacionan con los hechos requeridos a probar. Y esto es lo que estábamos conversando. Criterios sobre los medios probatorios. Podemos reconocer 3 sistemas respecto de los medios probatorios. 3 sistemas respecto de los medios probatorios. Podemos hablar de un sistema de libertad absoluta, Las partes son libres para utilizar cualquier mecanismo para probar los hechos, estén o no estén señalados en la ley. En estos sistemas se deja entregado al tribunal la procedencia y mérito probatorio de cada uno. Hay otros sistemas que son los sistemas legales, que son el actual en el materia civil chileno, y como regla general, enumera taxativamente los medios de prueba que pueden utilizar las partes, regula también en los sistemas legales como el nuestro, aquí deberían poner prueba legal o tasada, los medios de prueba que pueden utilizarse, y en estos sistemas se regula la forma en que se ha de hacer valer en el proceso, cómo se rinde la prueba, el orden entre ellos y su valor probatorio. Aquí hay un número cerrado de medios de prueba. Y siempre hay un sistema mixto que comparte cada una de los dos sistemas en alguna medida. Y en ese caso la enumeración es realizada por la ley, es taxativa en cuanto al género, como precisamente en nuestro sistema. Artículo 341. Los medios de prueba que pueden hacerse valer en juicio son, y establece taxativamente, pero no es eso en cuanto al género, porque en cuanto a la especie permite la analogía. Entonces, cuando hablamos de documento, no es solo el papel, sino que también puede ser una foto, puede ser un audio, puede ser una cosa que documente algo. Si, por ejemplo, tenemos dudas de que en este vaso que le estoy mostrando haya material genético mío, bueno, el vaso lo voy a llevar al juicio para mostrar que tiene material genético mío, y eso lo voy a acompañar también con un peritaje que dice que ese material genético es mío. Pero este vaso
incorporado al proceso es también un instrumento, un objeto. ¿Mm? El sistema chileno entonces regula diversos aspectos relacionados con la prueba. Primero, señala taxativamente los medios de prueba, pero como les digo, en forma genérica y permite que por analogía ingresen otras cosas. En algunos casos se exige que ciertos hechos se acrediten por un medio de prueba en particular. Por ejemplo, si en la compraventa, ustedes lo van a ver, es por vía de solemnidad. O sea, la compraventa de un inmueble no se puede probar por otro medio que no sea la escritura pública de compraventa. Artículo 1701 del Código Civil. En algunos casos prohíbe acreditar ciertos hechos por un medio de prueba en particular. El artículo 1708 impide la prueba de testigo, lo vamos a ver después, la prueba de testigo para probar obligaciones de más allá de 2 unidades tributarias mensuales. Entonces, si la obligación es de más de 2 unidades tributarias mensuales, no puedo acompañar 2 testigos porque exige documentos. En nuestro sistema es de prueba legal tasada, se señala el valor probatorio de cada medio de prueba. Lo vamos a estudiar durante este último mes. Y luego, porque el legislador se dio cuenta, el legislador chileno se dio cuenta que podía tener 2 plenas pruebas contradictorias. Puedo tener una confesional con plena prueba, pero puedo tener una testimonial en el sentido contrario con plena prueba. El legislador le explica al juez qué tiene que hacer cuando tiene 2 pruebas contradictorias con el mismo valor probatorio y le dice cómo apreciar comparativamente la prueba. Artículo 428, norma clave, no se les puede olvidar. Algunos, como el profesor Silva, señalan que esta norma del artículo 468 echa por tierra la tesis de que Chile tiene un sistema de prueba legal o tasada y dice, esto es, te devuelve las reglas de la sana crítica, porque fíjense lo que dice, entre 2 o más pruebas contradictorias, ya falta de ley que resuelva el conflicto entre estas 2, los tribunales preferirán las que crean más conforme con la verdad. Y él dice, te da entera libertad entre dos pruebas contradictorias para que usted elija la que usted crea más favorable a la verdad, y esto se parece bastante a un sistema de libertad de prueba. ¿Se dan cuenta? Por eso, uno podría decir que en materia civil, lo que tiene es un sistema de prueba legal o tasada atenuado, pues permite la analogía de los medios de prueba y además permite el análisis comparativo de la prueba aplicando las normas que más usted considere apropiadas a la verdad. En materia penal, lo van a ver con su profesor de Derecho Procesal Penal, ese curso no lo hago yo, lo van a ver con su profesor de Derecho Procesal Penal, establece libertad de prueba. Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado de conformidad a la ley. Eso es el panorama general de nuestros medios de prueba. El legislador chileno en materia civil, que es donde nos vamos a concentrar desde las clases del próximo miércoles en adelante, analizando cada uno de los medios de prueba taxativamente numerados por la ley, ha señalado, pero permite algún grado de libertad para que el juez valore las pruebas en el momento en que 2 valores probatorios sean contradictorios. Partimos la próxima clase con la prueba instrumental. ¿Preguntas?
No, profesor. Bien. Suerte. Cualquier duda o consulta, no duden en mandar correo. Que les vaya bien. Estudien, dense cuenta de los detalles, pongan atención en los audios, porque en los audios siempre doy detalles que son importantes y que no están en los PPT, porque si no, no tendría sentido que yo hiciera clase. Ya. Hasta luego. Que esté bien, profe. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. A estudiar mucho.